Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo de la sesión del webinar de hoy y muchas gracias por estar presentes. Bueno, vamos a hacer para mantener una conversación amena y en las que principalmente os quiero compartir las experiencias por las que he pasado en las compañías que he fundado, ¿no? Y en las que he participado. Mi nombre es José Antonio Pérez y desde los últimos 5 años mi vida ha estado ligada a empresas, a compañías del sector de la restauración. No es que venga de ahí directamente. Mi formación comenzó siendo de ingeniero de telecomunicación y después cursé un MBA. Pasé por los sectores aeronáutico y eléctrico, pero en ese momento en el que quieres dar realmente un giro, y no simplemente por un giro, sino la palabra de hacer, decidí tomar el sector de la restauración porque era un sector tradicional en el que iba a permitir avances e indiscutiblemente movía un pip alto, ¿no? En el que había muchas posibilidades de hacer cosas. Así que nada, mi experiencia y de la que voy a hablar siempre ha estado ligada, por una parte, al delivery, es decir, al entregar comidas en domicilio, en mi caso en concreto en los centros de trabajo, y posteriormente, en lo que ahora mismo estamos, es realmente un booking, ¿no? Poder reservar y poder hacer una gestión de la reserva de los restaurantes. De una manera breve, y para aquellas personas que sean del sector y quieran llegar a conocer cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué y cómo lo hacemos? Bueno, pues esta es la parte inicial cuando tú llegas a Restaurant 50, que es nuestra compañía, y es un booking de último minuto. Es decir, gestionamos las mesas que hay libres en los restaurantes, las que se quedan libres de último minuto es hoy o mañana, cuando ya el restaurador sabe qué ocupación va a tener y nosotros se la gestionamos, la sacamos a la venta. ¿Y qué le permitimos al usuario? Bueno, pues tener el mejor precio de esta mesa o poder conseguir mesas sin haber planificado que se han cancelado, que hay otros clientes que la han cancelado y ellos la pueden llegar a conseguir sin haber tenido que planificar antes. De una manera muy simple, como podéis ver, se decide si queréis comer o cenar, si es hoy o mañana, el número de personas y la ciudad, y haciendo clic en ver restaurantes, se muestra la lista de restaurantes que hay para hoy, ¿no? Podéis ver cómo, bueno, esta noche puedes elegir 20 restaurantes en Sevilla. A partir de aquí, eligiendo uno, como pudiera llegar a ser La Raza, con un 50% de descuento en platos, con nosotros hoy, llegas a un, a un último apartado donde realmente donde se hace el proceso de la venta, ¿no? Donde finalizas diciendo realmente el nombre, el apellido de la persona, con el teléfono y haces un clic para reservar. Bueno, este es el producto de una manera simple con el que estamos trabajando y después al restaurador le damos acceso a un panel de mandos donde tiene una gestión realmente de sus reservas, ¿no? ¿Qué introducimos de nuevo en el sector? Introducimos de nuevo que el restaurador puede elegir si pone reservas con una política de cancelación, es decir, si se le cancela una mesa a menos de 2 horas del momento de ocupación, puede cobrar un precio por esa cancelación, ¿no? Es algo que ya tradicionalmente conocemos y se hace en el mundo de los hoteles, ¿no? O igualmente puede poner reservas tipo ticket. ¿Qué quiere decir esto? Pues que previamente a ir al restaurante, por ejemplo, para grupos, a partir de 10 personas, si así lo considera ese restaurante, la persona deja una señal por la web, no tiene que hacer una transferencia ni pasar para darlo a mano por el restaurante y tiene la posibilidad de hacerlo. Todo esto se incluye un motor de reservas en la web del restaurante, además de la plataforma que antes hemos visto, que es Restaurant 50, y por otro o por cualquiera que a día de hoy exista, como puede ser el teléfono, como puede llegar a ser una persona que llega directamente andando al restaurante, o por cualquier otro competidor nuestro, se le vuelca en este software donde tiene realmente bueno, un control, como podéis ver, del tiempo, donde puede llegar a colocar una nueva reserva, por ejemplo, aquí cabría, ¿no? Y aquí es donde la toma. No quiero llegar a alargarme mucho más aquí, simplemente era para que lo conocierais. Aquí también veis, por ejemplo, ¿no? Las reservas que tiene esperadas para hoy. Por la hora le llegarán 4 personas. Por ejemplo, aquí a las 10:30, 16, ¿no? Patricio Carmona 12 e Ignacio Rodríguez, que va a la mesa 2 para 4 personas. Bueno, son muchas más funcionalidades que tiene, pero de una manera breve para que nos orientéis en qué es lo que realmente hacemos. Bien, pues vamos a ver si volvemos a la presentación. La tenemos por aquí. La voy a poner en pantalla completa. Bien, creo que ya está.
A ver si me dicen desde la organización. Sí, perfecto. Está todo ok. Vale, pues hacemos clic aquí y continuamos. Bueno, lo que realmente yo hoy me gustaría trasladaros, bueno, de una manera breve, es que voy a centrar la conversación en cuáles son los pasos que hemos ido dando, ¿no? Es decir, realmente la vida profesional nuestra no ha estado ligada en una gran parte a la inversión, sino al bootstrapping. No sé si conocéis el bootstrapping, simplemente para quien no lo conozca es poder hacer lo máximo con los mínimos recursos, ¿no? Es decir, sacar el mayor fruto realmente a lo que tenemos. Bueno, y de una segunda parte, considerando que lo más importante para una compañía realmente son los clientes. ¿Ok? Bien, entonces, es realmente, hay que pensar, sí que es verdad, que no solo la inversión es necesaria. Es decir, cuando tu producto necesita mucho desarrollo inicial para poder lanzarlo al mercado, o también si tienes que escalar demasiado rápido, es muy posible y muy aconsejable que necesites de esta inversión. Pero en otro caso, o en otro planteamiento de empresa, tu foco debe realmente de ponerlo en el cliente. Cliente que es realmente el que te va a hacer crecer, que te va a conseguir hacer poder conseguir fondos para poder llegar y conseguir nuevos clientes. Esta es la vía donde nosotros realmente hemos optado. Nosotros partimos de unos recursos iniciales para Restaurant 50 por cantidad de los socios de en torno a 20.000 euros, ¿bien? Y después hemos ido consiguiendo durante el camino el conseguir ser elegidas como una compañía de innovación y dentro del sector agrotech y hemos recibido una nueva cantidad de 50.000 euros. Y con esto realmente es lo que lo estamos haciendo todo. Bien, como cliente sí que me gustaría resaltar que el cliente puede ser diferente, depende del canal en el que te enfoques. Es decir, una, una opción es que te dirijas realmente a un cliente final que sea persona, es decir, que esté dentro de un mercado que sea B2C. En ese punto, tienes que tener muy claro que vas a necesitar una gran inversión. ¿Por qué? Porque tienes que escalar a nivel de hacer mucho marketing. Y al final el marketing va a necesitar mucho dinero para que te conozca cada persona individualmente. Mientras que, por el contrario, puede llegar a hacer realmente o entrar en un mercado que sea B2B. Es decir, hagas negocio tú con tu compañía con otras compañías. Estos dos modelos los podéis llegar a ver en las dos partes que os acabo de enseñar. Es decir, Restaurant 50 es un modelo B2C. Nosotros para poder escalar nos tienen que conocer muchos más clientes para que vengan a la web, para que presenten restaurantes y por tanto nosotros moneticemos. Es decir, nosotros en Restaurant 50 sí que necesitamos mucho más apoyo económico para poder hacer marketing, para poder llegar a mucha más gente. En cambio, con el producto segundo que os he enseñado, que es el software que se dan a los restaurantes para gestionar sus reservas por cualquier canal y ver las mesas que se le quedan disponibles cada día, al final lo que realmente haces es llegar a una negociación después de una distribución de acciones comerciales a restaurantes, que son realmente con los que negocias. Es decir, es un canal completamente B2B. Vas directamente a otro negocio. ¿Qué te permite? Bien, pues al final este tipo de modelo lo que te está permitiendo es no tener que necesitar una gran inversión, sino que por cada cliente que vas consiguiendo te va a hacer una cuenta que va a ser mucho más alta, porque haces negocio con otra compañía, no directamente con un cliente usuario final. Y esto es lo que realmente te va a ir permitiendo generar caja sin necesitar tanta inversión. Realmente, en este caso en concreto, sí que es verdad que cuando empezamos a hablar muchas veces de startup, de empresas jóvenes, de compañías jóvenes, siempre se nos viene a la cabeza metodología como es la metodología Lean, ¿no? Y es conocer cada vez más al cliente, hacer un desarrollo del cliente, como después vamos a ir viendo, ¿no? Para poder acercarte más a él, saber conocerlo, saber qué quiere, cuáles son sus problemas, realmente para ir escalando. Pero es verdad que cuando te vas, eso es muy perteneciente al modelo B2C, que vas consiguiendo cliente a cliente, usuario a usuario, y tienes que ir conociéndole cada vez más. Pero sí que es cierto que cuando haces modelos tipo B2B, hacen negocio con otras compañías, realmente nosotros apostamos siempre no por ir escalando de pequeñas cuentas cada vez a mayores, no, sino realmente a resolver el problema que pueda llegar a tener una gran compañía, que es la que te va a hacer caja, que es la que te va a poder permitir
poder después montar una cadena de distribución, es decir, poder hacer unas acciones comerciales para ir bajando de escalones e ir llegando cada vez a compañías que tengan un tamaño menor y por tanto la cuenta que te van a hacer va a ser más pequeña. Es decir, pensemos siempre esto muy claro, que es algo que podemos ver que siempre han hecho grandes compañías que han ido a situarse en las ciudades principales, después han ido a ciudades intermedias y después han llegado a pueblos. Y no siempre, a día de hoy, como pensamos a nivel de startup o a nivel de una compañía joven, el proceso debe de ser al contrario. Dar tu producto para que se testee, dar tu producto para que se pruebe, después cobrar la cantidad que tú tenías pensada finalmente, llegar al cliente más pequeñito, después ir creciendo. Siempre existe el otro punto de vista. E indudablemente lo que siempre tenemos que estar buscando es cómo monetizar más cada mes. Bien, llegado a este punto, bueno, esta es una slide en la que quiero realmente entrar en el apartado primero de esta sesión, ¿no? Que es cómo he vivido yo el inicio en las compañías que he fundado. Es decir, lo he vivido en tres apartados fundamentales, ¿no? Y es, ¿qué me ha llevado a dar el primer paso? ¿Y qué necesitas llevar contigo? ¿Qué necesitas llevar contigo? ¿Qué me lleva a dar el primer paso? ¿Y qué es lo que no se me debe olvidar? Y una tercera parte es, oye, durante el camino, ¿qué es lo que no debo de perder de vista? Bien, pues para dar el primer paso, de una manera muy clara, para mí son todas las características que siempre debemos mantener. La primera es actitud. Es decir, esto significa querer hacer, querer resolver problemas. Si tú eres de ese punto de vista, es realmente cuando debes de pensar que quizás por aquí va tu camino. Y el segundo es pasión. Pasión no significa realmente que el producto que vas a hacer te llene a ti y solo a ti. Eso será un grave error. Tienes que hacer un producto para que realmente los clientes lo quieran. Pero tienes que tener una pasión. Tienes que tener una pasión por resolver ese problema. Oye, pasión también significa dedicarle muchas horas. Entonces, tienes que armarte realmente con tener mucha pasión, con tener muchas ganas por resolver el problema, pero igualmente esa actitud que siempre lo que significa es querer hacer, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si ahora mismo reflexionáis, con una edad, vamos a poner, media de 30 años, ya hemos pasado un tercio de nuestra vida. Oye, ¿esto qué quiere decir? Que de los 2 tercios restantes que quedan, el último tercio quizás no es el que va a permitir mucho más movimiento. Es decir, el segundo, que es el que puede llegar a entrar, o el que muchos de algunos de nosotros ya estamos viviendo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te planteas? Esto realmente es lo que yo me planteé cuando hace 5 años, ¿no? Dejé las grandes empresas en las que yo trabajaba y me dediqué realmente al sector de la restauración, como antes comentaba, en el que se veía, bueno, que era tradicional y permitía realmente bastante crecimiento todavía, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se necesita llevar? ¿Qué es lo que necesitas llevar contigo? Yo algo que he ido aprendiendo y que es imprescindible es el equipo. Debes de cubrir a nivel sociedad, es decir, a nivel de confundadores junto a ti, las áreas principales de tu negocio. Y no son las áreas principales de tu negocio a nivel profesional, sino también a un nivel personal. Es decir, que los valores que cada uno tengáis realmente tengan mucho en común y sean complementarios. Hay que pasar por muchos momentos, oye, que ya quizás muchos de vosotros sabéis, ¿no? En una montaña rusa. Es decir, va a pasar subiendo para arriba y con una emoción enorme, pero igualmente llega un momento de bajada, ¿no? Entonces las miras de todos tienen que ser las mismas, pero es necesario que vayas acompañado. Bueno, además del equipo, otra cosa que es fundamental es la constancia. Si algo tenemos que pensar es que esto es una carrera de fondo. Y cuidado con los sprints, ¿no? Porque serían muy continuos los sprints. Tomémonoslo realmente como esta carrera de fondo que si no va a desgastar muchísimo, ¿no? Muchas veces quizás es algo compartido entre todos nosotros, ¿no? Cuando llegue la noche, después de todo el día, y empiezas a sentir ostras, necesito ya que llegue el día siguiente. Ok, va a llegar. O sea, tomémonoslo con tranquilidad, ¿no? Va a llegar. Intentemos ser lo más estable posible y poner la máxima constancia. Y bueno, indiscutiblemente es algo que parece obvio, pero que tenemos que tener muy presente, y es la necesidad de que exista un mercado, ¿no? Que existan unos clientes que realmente quieran comprarlos. Esto parece muy obvio, pero muchas veces comenzamos
a desarrollar, a darle forma a nuestro producto y no tenemos claro si esto está resolviendo algún problema, realmente. No lo tenemos nada claro. Entonces, es fundamental que lancemos el producto cuanto antes, que veamos que hay un mercado que realmente lo va a aceptar y que este mercado tiene un tamaño suficiente para que al final la compañía pueda llegar a ejercer lo que es, ¿no? Y poder llegar a conseguir los objetivos que se plantea. Y también es imprescindible el ecosistema. Se necesita estar cerca de empresas de tu mismo sector, porque al final se tienen que compartir problemas que van a ser comunes entre todos, y no a nivel solo de compañía, sino igual a nivel, por ejemplo, nosotros de desarrollo, pues estar junto a personas que también desarrollan en empresas tecnológicas, al final hay un compartir know-how que es imprescindible. El cómo hacer acciones comerciales para llegar a unos clientes, al final todos estamos probando cómo puede ser la manera más efectiva. Por lo tanto, el poder compartirlo y el poder estar junto en un ecosistema es algo fundamental. Con lo cual, equipo, constancia, la necesidad indiscutiblemente de que nos aseguremos de que exista un mercado, tal cual, que tenga un volumen suficiente para que podamos entrar, y el ecosistema. Bueno, si con todo esto nos hacemos, ¿cómo vamos a avanzar? ¿No? Pues el cómo vamos a es sencillamente, aquí veis una imagen, ¿no? Que es bueno, la que simula realmente el cómo tiene que ser el equipo, ¿no? Que tiene que estar bastante unido. El cómo vamos a avanzar es sencillamente pensando que el cliente es el rey. Es decir, cuidado en querer hacer lo que todos los clientes nos dicen. Ahora bien, tengamos muy presente que sí que tenemos que ponderar lo que nos están diciendo, pero nosotros trabajamos para él, ¿no? De alguna manera, nosotros hemos dado un gran salto. Nosotros comenzamos con Restaurant 50, que al final es el booking que hemos visto, donde tú puedes conseguir de último minuto, bueno, las mejores mesas que puede haber en tu ciudad. Mejor mesa es o la que esté al mejor precio, o poder conseguirla porque el restaurante va a estar lleno, pero realmente solo consigues por nuestra vía la mesa, porque revendemos las que se le han cancelado de otros clientes. Bien. Y esto es un producto que nosotros lanzamos al mercado, que tiene un crecimiento, pero indiscutiblemente cuando decidimos que va directamente, como antes hablamos, al B2C, al modelo B2C, y cuando necesitamos entrar en un modelo B2B para monetizar también con el restaurante, pensamos y decimos, mira, vamos a ir a la calle y realmente lo que vamos a hacer es, como si fuésemos una consultora, vamos a ir a cada restaurante y vamos a decirle qué problema tiene con las reservas y cómo le gustaría realmente resolverlo. Al final te das como a un folio en el que tú puedes ir poniendo check de cómo resolverían, al final los checks son como funcionalidades, de cómo ellos resolverían este problema que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todo el producto que se ha construido ahí, que hoy se llama Cover Manager, y que es el software de gestión que se le da a los restaurantes, no está hecho por nosotros, está hecho realmente bajo el problema que ellos tienen y cómo les gustaría incluso a ellos mismos llegar a solucionarlo. Este punto de hacerlo así pasa que realmente llega al momento en el que has terminado de vender y todavía el producto casi no ha comenzado ni siquiera a desarrollarse. O sea, este es el gran paso. ¿Pero por qué? Porque siempre pones al cliente como realmente que es el que manda, ¿no? Y como que tú estás trabajando para lo que él realmente quiere. Bueno, pues entonces la manera de avanzar es siempre poniendo foco en el cliente y indiscutiblemente con el otro término que antes comentamos, que es el bootstrapping. Es decir, con el recurso que hoy tienes y que puede llegar a ser mínimo, tenemos que estirarlo lo máximo posible. Es fácil de ver. Si tú puedes llegar a tener que subir a Madrid todas las semanas, pues tienes dos opciones. O te subes realmente en BlaBlaCar o te subes en el AVE, ¿no? Pues a lo mejor dependiendo de cómo tengas la agenda y tienes que elegir un camino o tienes que elegir otro. Hay que llevarlo muchas veces a esa mínima expresión, ¿no? A llegar a valorarlo ahí. Y bueno, siempre sin obsesionarse realmente por el dinero. El dinero, ok, es necesario, pero el dinero hay que verlo como que es un medio. Es un medio que nos permite llegar a conseguir algo más, pero no es un fin. Si lo vemos como un fin,
muchas veces es complicado realmente de conseguirlo. Y bueno, una vez habiendo hablado directamente de cuáles son estos primeros pasos, son las cosas, oye, que no debemos de olvidar meter en la mochila, quiero compartir con vosotros qué hace a una startup, qué hace a una nueva compañía que se lanza, que sea de éxito, ¿no? Que sea de éxito. Pues mira, Bill Gross, que realmente es el fundador de Idea Lab, es decir, una aceleradora que él ha fundado y ha participado con más de 130 nuevas compañías. Aquí podéis ver, a ver, voy a quitar un poquito para verlo también bien. Podéis ver realmente cuáles son las características que hacen a que una nueva compañía tenga éxito. Mira, podemos ver cómo realmente la inversión lo consigue que tenga éxito con esa compañía, pero es únicamente en un 14%. La ejecución y el equipo en un 32%. ¿Y por qué? Pues porque al final la inversión, el modelo de negocio, la idea, al final todo esto está dependiendo directamente del equipo, ¿no? Y podemos ver cómo el equipo te toma tanto peso. Pero es lo curioso. Lo curioso es darse cuenta cómo el principal factor, y con un 42%, es decir, casi con un 50%, es el tiempo. ¿Qué quiere decir el tiempo? El tiempo es cuando estás lanzando tu producto al mercado. Tú puedes tener un producto que creas que es bueno y que de alguna manera se innova y estás introduciendo en el mercado y que tú puedes llegar a pensar que es necesario, pero en realidad es el mercado el que te está diciendo cuándo ese producto puede llegar a ser necesario. El momento, en un 42% de los casos, han hecho que realmente compañías que hoy son muy grandes lo sean. Es decir, se ha lanzado en el momento que es, ¿no? En el momento adecuado. El tiempo es importante. Ir por delante del mercado, al final, fijémonos lo que te va a permitir. Nosotros con Restaurant 50, por ejemplo, cuando llegamos a Madrid, y no es la primera ciudad, nosotros comenzamos en Sevilla, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que lo que estamos haciendo realmente es vender. Es decir, llegamos a un restaurante o a la misma vez a una persona que está queriendo reservar un restaurante vía online y ya están acostumbrados. El mercado ya está un poquito más maduro. Vender tiene un coste mucho menor que vender y formar. Es decir, en una ciudad, por ejemplo, como Sevilla, o Málaga, o Valencia, donde también operamos, a nosotros nos queda una vía doble. No es simplemente vender, es hacerle ver a un restaurador que también le llegan reservas por su canal online. Y es hacer ver a la persona que en lugar de llamar por teléfono, también puede reservar vía online. Al final, ahí queda de una manera muy clara esa diferencia de tiempo que incluso se puede llegar a producir en tu producto si se lanza en una ciudad, en un mercado o en otro. Bien, es, es por contar de una manera directa el cómo nosotros trasladamos, bueno, todos estos datos que estoy mostrando en el producto nuestro propio, ¿no? Y aquí en este punto, bueno, una recomendación de un libro que realmente, bueno, me gustó cuando lo leí, se llama Zero to One, ¿bien? Y es bastante bueno, si tenéis la oportunidad lo podéis leer. Bien, ¿y qué hace realmente que una nueva compañía eh, pueda llegar a dar un fracaso? Pues aquí lo tenemos igualmente, ¿no? Es decir, en un 18% el precio al que está vendiendo sus productos. En un 19%, bueno, que realmente va fuera por la competencia. En un 23%, fijémonos cómo vuelve a estar el equipo, la importancia del equipo. En un 29%, que te quedes sin dinero. Pero realmente, ¿qué vuelve a ser en un porcentaje mucho más alto? Vuelve a ser el que el mercado no tenga esa necesidad. O sea, volvemos a llegar a ver cómo es realmente de importante, ¿no? Cómo es de importante el que lo que tienes que estar haciendo es solucionar un problema. Siempre. Tenemos que tener las miras de que el mercado lo esté necesitando. Es decir, acabamos de darnos cuenta de lo principal que es el tiempo y el que lo quiera el mercado. ¿Bien? Nosotros realmente en el mercado estamos avanzando bien. ¿Pero dónde estamos avanzando mejor? Pues indiscutiblemente en Madrid. Y además, ¿por qué? Porque es el que está más maduro. Pero
Pero ¿por qué más todavía? Por las características que comentábamos al principio, como era el poder cobrar tickets a través de la web, o cómo poder poner una política de cancelación, o cómo poder permitir que la reserva sea una petición, que no sea una reserva final. Bueno, una serie de características que nosotros introducimos de nuevas, pero la hacemos porque el sector la está pidiendo y ningún competidor la estaba haciendo. Es decir, es realmente una necesidad del mercado, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, aquí de una manera, bueno, os pongo como mis 10 mandamientos que a lo largo de todo este tiempo, bueno, se han ido reflejando, han sido reflexiones y pensamientos que he tenido, ¿no? Y es la importancia de unirte a buenos cofundadores. Esto, esto realmente, bueno, yo lo aprendí bastante, como se suele decir, a fuego en mi primera startup, ¿no? La primera startup no éramos realmente un booking, no hacíamos reservas en restaurantes, sino que estábamos dentro del sector de la restauración y éramos un delivery, ¿no? Llevábamos comida a los centros de trabajo. Es decir, el trabajador, cuando está en el trabajo, no tiene por qué hacerse la comida el día de antes y tener más tiempo libre para disfrutar con su familia o hacer lo que realmente le parezca. Y ese mismo día tampoco tiene por qué salir fuera, sino que se le puede llevar la comida y que sea casera. Bien, hacemos un delivery de comida casera en el trabajo. Bueno, aquí es donde realmente, bueno, de una manera incipiente, yo me uní realmente a personas en los que no guardaban igual relación en valores, que teníamos el mismo sentimiento de dónde queríamos llevar la compañía. Y, y bueno, de ahí la importancia que tiene, ¿no? O sea, esta es vivida realmente en primera persona. Y una segunda característica es lanzar rápido. Lanzar rápido y cuanto antes. Al final el producto que te van a comprar no es realmente el que tú quieres que te compren. El producto que te van a comprar es el que el cliente quiere llegar a comprar. Es decir, tienes que lanzar cuanto antes para poder ver qué aceptación tiene tu producto y si puede llegar a ser moldeado el producto según la necesidad que realmente te está marcando el cliente. Nosotros, este primer producto del delivery, bueno, se lanzó en 9 meses. Restaurant 50 lo conseguimos lanzar en 6. Y Cover Manager, que es la parte realmente del software que se entrega al restaurador, el, que entra directamente a hacer negocio con el restaurador, es, como antes comentábamos, un B2B. Bueno, lo hemos lanzado simplemente en 3 meses y medio. ¿Y esto de qué depende? Esto simplemente depende de hacer las funcionalidades y las necesidades principales y básicas que te están pidiendo. Y a partir de ahí, y simplemente con eso, vas a tener ya a tus primeros clientes. Quizás todavía no llegas a todos los clientes que te gustaría tener. No, todavía no estás dando realmente el producto todos los valores que a ti te gustaría unirle. Ok, pero realmente ya lo has lanzado cuanto antes, ya empiezas a monetizar e incluso ya te están diciendo los clientes por qué línea debes de seguir, ¿no? Bueno, una tercera característica es parte de lo que ya estamos hablando, ¿no? Y es que el producto no es para ti, el producto es para los clientes, ¿no? Esto de una manera muy clara, el alfarero disfruta haciendo realmente al final su y haciendo su jarrón y poniéndolo a su medida y realmente después puede venderlo. Aquí realmente nosotros, como estamos comentando en el libro de la conversación, nos vemos realmente a nuestros clientes, ¿no? El producto, nosotros, el cariño se quiere. Y hacer una muy buena experiencia. Si tú no eres el cliente, el cliente que ya tiene. Así no es claro, ¿no? Y es lo que dices. Es decir, hay que medir, medir, medir y medir. Nosotros en nuestro caso, mmm, cuando hacemos una acción comercial hoy con Cover Manager, nosotros desde el equipo nuestro interno hacemos estación, es decir, nos desplazamos al restaurante cuando valoramos y según vemos que nos puede dar una cuenta de en torno de algo más de 250 euros al mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tienes que saber realmente muy bien, conocer muy bien, medir cuáles están siendo tus métricas
para poder dar los siguientes pasos. ¿Por qué? Hasta incluso en la cadena comercial, poder ir a clientes que no te den un impacto económico realmente suficiente, puede ser que te alargues en el tiempo en poder llegar al break-even, es decir, a esa cantidad económica que te haga mantenerte, e indiscutiblemente por el camino puedes morir, ¿no? Y gastar poco. Es el concepto de bootstrapping que antes hablábamos, es decir, cuanto más mecherito seamos y menos gastemos, mucho mejor. Mucho mejor. Foco, foco y cero distracciones. Por contaros un caso, cuando nosotros comenzamos con Restaurant 50, vimos que había restaurantes que nos decían, oye, que nosotros tenemos talleres de sushi, que nosotros hacemos cata realmente y maridajes. ¿Por qué no nos vendéis tickets de esto en concreto de los eventos que teníamos? Que tenemos. Estaba claro, ¿no? Realmente ellos ya saben que nosotros tenemos una comunidad de personas que en lugar de reservar únicamente en sus restaurantes, podíamos ofrecerle estos tickets para ir a cualquiera de estas catas que tiene en su restaurante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Realmente se vendió, pero nos estaba alejando de nuestro foco. Nuestro foco es hacer booking, es hacer reservas normales en restaurantes. Una persona que en lugar de reservar por otro canal, reserve por el canal online. Cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, foco, foco y foco, siempre. Y bueno, este punto 8 dice, ¿y cómo lo puede decir? ¿No? ¿Cómo puede estar diciendo que hagas cosas que no estén en un principio? ¿No? Siempre hay que estar buscando productos que escalen y que escalen y que sigan escalando, ¿no? Bien, pues simplemente por una razón. Y es que hay que ser rentable cuanto antes. Pero es que el ser rentable cuanto antes se derivan muchas cosas de ahí. Es decir, mmm, que tú tengas unos ciertos clientes que te hagan mantenerte mucho más tranquilo cada noche, esto te hace realmente que pienses mejor, ¿no? Y no simplemente esto, sino que si el cliente te está diciendo qué es lo que usa, por qué te utiliza y por qué está contigo, realmente es lo que tienes que potenciar. O sea, parece muy lógico, pero es así. Y cuando se tenga conseguido esa tranquilidad, cuando se hayan conseguido entrar a un punto de break-even y ya tu compañía pueda estar recibiendo los mismos ingresos que gastos tiene al menos, y pienses mucho más tranquilo y estés viendo por qué te están comprando, a lo mejor es cuando los procesos, realmente a nivel de operaciones, tienes que hacer para poder escalar. Pero es muy diferente a poder hacerlo al principio todo. Al principio, hacer operaciones para que escalen. Montar cómo son las acciones comerciales para vender. El equipo de desarrollo que haga el producto. La verdad es que se vuelve bastante tedioso, ¿no? Entonces, en mi opinión, y esto a lo mejor desmitifica el siempre que sea un producto escalable, indiscutiblemente, tenemos que llegar a hacer un producto escalable. El problema es cuándo. Para mí, no en un principio. Bien, bueno, ¿qué mejor indicador de crecimiento? Si alguno de los que estamos hoy aquí presentes, bueno, pues trabajáis dentro del mundo online, por métricas, indicadores y KPIs, los que queramos, ¿no? Desde visitas a la web hasta veces como un usuario me repite y el otro que te inventa el día de antes para poder decirle a la persona no sé quién que bien lo estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos subiendo este KPI. Ok, el mayor indicador de crecimiento simplemente son los ingresos. O sea, no nos engañemos. Al final es el que siempre, al final de cada mes, tenemos que tener muy, muy, muy presente, ¿no? Y como un último punto, ¿no? En esto que hemos llamado los 10 mandamientos, es que no lo dejes. Si tú estás realmente que hay avances, lo más complicado es ser constante. Pero realmente es lo que marca la diferencia entre el que sigue y continúa y lo consigue y el que no. ¿Vale? Bueno, una especie de resumen es que los ingresos realmente nos dicen dónde tenemos que estar poniendo el foco cada día, que el problema muchas veces no es del producto, es decir, el producto no es para los clientes, no es para ti. Es que no nos damos cuenta, pero muchas veces el problema es de la distribución, es de cómo conseguir llegar al cliente y de cómo conseguir llegar a vender, pero realmente no es de producto, ¿no? Y hay también una reflexión que es que, que lo más barato realmente no es lo mejor, no siempre es la mejor opción. Es decir,
Nosotros, por ejemplo, con Cover Manager, que es el servicio este de gestión de reservas a los restaurantes, somos los más caros. Pero realmente estamos cogiendo una cuota de mercado bastante importante. ¿Por qué? Porque tenemos el producto hecho en base a lo que el restaurante necesita. Y nadie se lo está ofreciendo a día de hoy. Si tú le resuelves el problema que ese cliente necesita, a lo mejor una hecha que te va a pagar lo que el cliente necesita cual. Pero no tiene por qué ser el más barato. Indiscutiblemente no. Y bueno, siempre hablamos también de escuchar. Y escuchar, no escuchar, probar. No lanzar encuestas, hacer test. O sea, tenemos que tener mucho cuidado también con el condicional. Cuando lanzamos esa pregunta, ¿no? Es que puede llegar a hacer nuestro cliente, oye, ¿nos pagarías? ¿Nos utilizarías? ¿Y quién te va a decir que no? Claro, sí, 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 sí. Si no te estoy pagando. No, hagamos un test, hagamos una prueba. Y decirle, oye, esto existe, ¿lo quieres? Vale tanto. Y ponemos la mano, a ver qué es lo que pasa. Eso realmente sí es una prueba. Es decir, probar, probar y probar. Pero cuidado con el simplemente lanzar encuesta o cuidado simplemente con lanzar esa pregunta y a ver lo que dicen. O sea, y vayamos a un paso más, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Voy a ver realmente cómo vamos de tiempo. Sí, perfecto. Bien. Y esta slide lo que quiero comentar realmente es qué es lo que puede matar a tu empresa. Bien, pues a tu empresa realmente lo puede matar en una compañía, al menos del sector de Internet, en la que bueno, se necesitan perfiles, varios perfiles distintos, es el ser un único fundador. No solo porque el equipo deba ser multidisciplinar y tener a estas personas que realmente se ocupan de los puntos principales del negocio, sino también de la montaña rusa de la que han tratado, ¿no? Mm, pero a la vez tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado con quiénes son las personas realmente que al final concuerdan en el punto de mira en el que queremos ir, ¿no? Cuidado con los socios. Vale, y una segunda característica realmente que puede matar a la startup eh, es no saber identificar talento. Conforme vas creciendo, debe de unirse contigo en el camino muchas más personas, realmente para conseguir y crecer, ¿no? Y en este punto, de estas personas que están como responsabilidad general de esta, se vuelve si lo que hacen, bueno, ¿no? Al final es lo que el cliente quiera. Y, y avanzar muy lento, ¿no? Muy lento puede hacer realmente que mueras incluso antes de que consiga el primer cliente. Bueno, hay una frase, no sé si conocéis, ¿no? Un proverbio africano que dice que si quieres avanzar rápido, ve solo, ¿no? Pero si quieres llegar lejos, ve con alguien más, ¿no? Es muy, muy cierto. Bueno, y aquí realmente ya hemos visto cuáles son los pasos importantes que debes dar al inicio, qué hace que tu startup pueda llegar a tener éxito, qué puede hacer que tu startup pueda morir. Pero ¿cuál es el foco, no? ¿Cuál es la prioridad? Pues la prioridad es algo de lo que ya estamos hablando siempre, ¿no? Que son los clientes. No sé si conocéis realmente cuál es la diferencia entre una startup y una gran compañía. Pues la diferencia es la que aquí veis, ¿no? Una gran compañía ejecuta realmente los procesos, ya los tiene montados, y lo que tiene que ir haciendo es ejecutar. Mientras que una startup lo que está haciendo es una búsqueda. ¿Una búsqueda de qué? Una búsqueda de su modelo de negocio, ¿no? Bien, pues en este modelo de negocio, ¿para qué? Para que encaje realmente con lo que el cliente le está queriendo demandar, ¿no? Entonces, para esto hay un ejercicio que se llama el utilizar el canvas o el lienzo,
que quisiera compartir con vosotros de una manera, bueno, un poquito rápida, ¿no? Pero por no dejar de dar una pincelada. En esta diapositiva, bueno, podéis ver, ¿no? Tranquilos, pero siempre con foco en clientes. Que los clientes no se van a preocupar por tu producto, nunca. Se van a preocupar realmente por sus problemas. Ahora, si tu producto soluciona sus problemas, entonces cuando estás ok, ¿no? Este es el Kanban, ¿no? Del que os hablaba. Es una parte en la que se tiene que determinar qué es realmente la propuesta de valor, qué es lo que queremos ofrecer, a quién se lo queremos ofrecer, cuánto nos va a costar hacerlo y cuánto vamos a ingresar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por poner una visión un poquito más extendida, realmente tiene esta vista, ¿no? Vemos aquí realmente que nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es la ventaja competitiva de nuestro producto, cuáles son los canales en los que vamos a llegar a los clientes y cómo son estos clientes, qué coste va a tener llegar a ellos y cuánto vamos a ingresar, ¿no? Y para esto tenemos que conocer muy bien el problema, con la solución que le vamos realmente a dar y en qué indicadores nos vamos a ir fijando para ver realmente que estamos creciendo. Esto, como decía, se llama, bueno, el modelo de Canvas. Al final es, es un modelo, es como tú haces tu modelo de negocio, ¿no? Y lo que te permite realmente es que una vez que tú tienes completado todos esos puntos que hemos visto, que son 9, lo que tenemos que hacer es salir a la calle. ¿Salir a la calle para qué? Para mostrar el producto, para mostrar esto que tenemos en mente de cómo llegar a hacerlo y llegar a gente. Vamos a ver cómo en un primer paso, igual que antes decíamos, no siempre debemos únicamente de preguntar, sino de preguntar y después de mostrar, para ver realmente si este cliente te compra y da el paso final, ¿no? ¿Para qué? Para recoger, sales a la calle, te enfrentas a clientes para recoger datos y conocimientos y lo vuelves a volcar en el lienzo, ¿no? Y así lo haces de una manera repetitiva hasta que veas que estás llegando a conseguir hacer el producto, que es lo que está definiendo todo este Canvas. Al final te define cómo haces tu producto de acuerdo a lo que le están diciendo los clientes, ¿vale? Esta es una visión, ¿no? Un poquito más extendida. Es decir, primero sales a ver a clientes para identificar el problema que tienen y ofrecerle una posible solución. Estás iterando continuamente, descubriendo al cliente hasta que ves que has podido llegar a dar una solución para ese problema. Hasta aquí no has construido nada, no has construido todo tu producto. ¿Ok? Y a partir de aquí es cuando, con esta solución que te están diciendo que quieren los clientes, tú construyes tu producto. Y con este producto que has construido, vuelves a la calle a validar, ya lo muestras y haces que te compren. Y ves si encaja realmente al mercado. Aquí haces un encaje de producto a mercado, perdón. Con todo esto, lo que consigues realmente es validar el modelo de negocio, que es lo que veíamos antes, que era el lienzo. Estás validando, conforme has ido saliendo a la calle, recogiendo datos y conocimiento, has ido iterando y estás validando, es decir, has llegado a un modelo de negocio, a un Canvas, que realmente es el que está aceptando el mercado, ¿no? Pero aún así, lo que está llegando es a unos primeros consumidores, ¿no? A unos early consumer. Pero ya tienes validado tu modelo de negocio. Esto, que parece sencillo, una compañía tarda en media y lo consigue entre 1 año y medio y 2. No es nada fácil, ¿vale? A partir de aquí, realmente, la parte que queda ya se parece mucho más a una gran compañía. Lo que queda es ejecución. Es decir, tienes que hacer llegar, conocer cada vez un poquito mejor al cliente y hacer toda la red de distribución y construir la gran compañía, ¿no? Para ya llegar de una manera bastante más profunda a un mercado, ¿no? Muy bien. Y bueno, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, son -4. Vamos bien. Eh, esta es la gran diferencia de la que antes hablamos y hemos estado comentando durante la sesión, ¿no? Tienes que tener muy claro, si tú quieres construir productos, no las personas, no todos valemos para construir productos B2B, es decir, hacer negocios con otras empresas o construir un producto B2C que está orientado al cliente. Ni necesita de los mismos requerimientos. En este B2C, en este campo, tienes que tener claro lo que siempre hemos hablado antes. Es decir, vas a necesitar mucho marketing para que te puedan llegar a conocer muchos usuarios. Y ese marketing indiscutiblemente va acompañado de mucha inversión. En este canal B2B, lo que vas a llegar a tener que conocer es muchísimo el sector, las empresas a las que tú le quieres vender.
tienes que tener un conocimiento mucho más profundo. Pero a la misma vez, no necesitas una inversión tan grande en marketing. No necesitas llegar a conseguir tanta inversión para poder hacer crecer tu compañía. ¿Por qué? Porque al final es más tratar de negociaciones y tratar realmente de ir cogiendo cada vez más capilaridad para ir llegando a más empresas y hacer la venta directamente con ellas. Mm, por hacerlo, bueno, por ponerlo en valor, esta es la parte de B2C, en la que hablamos que se encuentra el Restaurant 50, donde la persona puede llegar a reservar la web, y en esta B2B es el software que se le entrega al restaurante, ¿no? Para que pueda tener un control de su reserva. Bien, y como un punto final, yo había tenido, bueno, en consideración eh, esta slide de aquí, que se titula algo así como, oye, no le llames startup, llámalo empresa. ¿Qué significa? Bueno, significa que esto que está aquí puesto, y al menos el punto uno, no hay que hacerle caso siempre, pero de hecho no se debe aplicar desde un principio, desde un momento inicial. En un momento inicial tienes que ir a cuanto más eventos mejor. Tienes que conocer a cuanto más personas hablen un idioma parecido al tuyo, es decir, estén en el mismo sector, estén realmente haciendo innovación parecida. Tienes que unirte cuanto más a ellos. Pero a partir de ahí, y cuando ya tú has ido conociendo realmente lo que hay, tienes que empezar a llegar a saber con qué quedarte. No vale ir yendo a todos los sitios, a cualquier sitio, sin poder llegar a seleccionar. Es decir, tus clientes no están en el evento de startup. Cuando tú tienes que llegar a tener que crecer, tus clientes, en nuestro caso, no tenemos que ir a ferias simplemente para encontrarnos a nuestros homólogos en ferias de startup o en ferias de innovación o en ferias realmente de emprendedores, que tenemos presencia en algunas de ellas. Tenemos que estar en ferias donde están los restaurantes, en ferias donde se mueve el mercado realmente del turismo, igualmente, ¿no? Un segundo punto es, los concursos también, y en un inicio, en un principio, es como que necesita, ¿no?, saber realmente tu producto. Si pasa, ¿no? Si pasa ese filtro y si hay alguien que dice, oye, qué bien estáis haciendo esto. Ok, pero a partir de un punto lo que trae es muchísima distracción. Salida en prensa, ¿no? A todos nos gusta ver realmente el que esté nuestra compañía en cualquier tipo de medio. Ok, pero cuidado con esto. Esto nos tiene que hacer ver que estamos llegando a mucha más gente. Y siempre tienes tu parte de verte tú. Está muy bien, pero que no se nos vaya de la cabeza, ¿no? Y algo que nosotros hemos comprobado muchísimo, sobre todo ahora en la parte de llegar directamente al restaurante y vender en el B2B, es que nosotros a un restaurador no nos podemos llegar a presentar como que somos una startup. De hecho, en nuestra tarjeta de visita lo que pone es que somos comerciales. No le da garantía a aquella persona que te va a comprar ver a otra a su lado que puede llegar a ser joven, que está dentro del mundo startup, que, bueno, que tanto se escucha a día de hoy y que realmente va a decidir contratarte, ¿no? O sea, cuidado con esto realmente en cómo nos presentamos de manera al final cuando queremos llegar a este cliente, ¿no? A venderle a un cliente. Y bueno, un punto 5 es que consigas ayuda real. Esto lo que viene a decir es que siempre trabajamos para estar colaborando y estar con mucha gente, pero tenemos que empezar a ver cómo el tiempo es finito, ¿no? Y por tanto tenemos que realmente acercarnos a personas a las que nosotros le podemos aportar y ellas nos pueden realmente aportar a nosotros. Bueno, entre otras, por ejemplo, Restaurant 50, pues hemos estado en el coworking del Cubo, en Sevilla, una iniciativa que pertenece a la Junta de Andalucía y a Telefónica, y bueno, realmente es un sitio donde fluye, ¿no? Donde fluye realmente el ayudarse, en la creatividad entre uno y otros. O sea, es súper necesario, ¿no? Donde surge la cooperación, ¿no? Al igual que, bueno, nosotros continuamos también unidos a Telefónica a día de hoy en el centro que tienen en Madrid, en Gran Vía. Y, y al final es esto del que hablamos del cooperar, ¿no? También cooperamos con Ciclo Green, que su responsable general hizo una presentación unos días pasados, aquí también en un webinar, al nivel de startup. Bueno, pues de alguna manera nosotros podemos llegar a su canal igual que ellos pueden llegar al nuestro, ¿no? O también no,
nos basamos en sistemas de pago como Stripe, en el que nos permite, bueno, pues poder cobrar a los clientes y poder guardar su tarjeta de crédito. Al final es una manera de ver cómo la cooperación se puede llegar a hacer entre empresas grandes y como pueden ser de pago, con empresas más homólogas nuestras, en este caso como puede ser Ciclogreen, e incluso a nivel, bueno, de instituciones y de personas que están haciendo, bueno, porque todo este ecosistema realmente esté creciendo. Bueno, llegado a este punto, tampoco yo quería llegar a hablar mucho más, porque sí que creo que es principal, ¿no? Que podáis preguntar e incluso hacer preguntas mucho más directas de, bueno, de las que tengáis en la cabeza y yo encantado de contestarlas, ¿vale? Voy a abrir por aquí. Ah, y hay bastantes ya, ok. Voy a ir seguir escribiendo, ¿vale? Yo voy a hacerme con esto. Wow. Se corta el sonido frente a esto. Lo siento. He tratado y creo, bueno, de tener buena conexión. No sé qué puede estar ocurriendo. Pregunta igualmente Antonio Pastor, ¿por qué todos los conceptos tienen que estar escritos y definidos en inglés? Mm, bueno, pues es una muy buena pregunta. La respuesta directa es porque parece que si lo decimos en inglés tienen como que mucho más notoriedad y incluso nos las quedamos y contestamos. No, no tendrían nada de por qué, pero nada, o sea, así somos. Es la mayor respuesta que puedo decir. Falla el audio, se corta, lo siento, Francisco y Angélica. A ver, Antonio Pastor hace una pregunta. ¿Cuáles son los costes de adherirse a Restaurant 50? También confeterías con platos. Nosotros Restaurant 50 realmente para el restaurador no tiene coste ninguno. En Restaurant 50 lo que proponemos somos como un conserje para la persona que está reservando, ¿bien? Entonces, le cobramos a la persona que reserva. Nuestro modelo es cobrarle 5 euros por esa reserva o 10 euros al mes y es una suscripción y puede reservar cuanto quiera durante ese mes. Y lo que le ofrecemos es que va a tener el mejor precio de mercado, como antes decíamos, es decir, el mayor descuento posible en platos o poder conseguir una mesa en momentos de alta ocupación del restaurante, porque realmente las que se le están cancelando. Para el restaurador no tiene coste ninguno, ya creemos que, bueno, que es suficiente a lo mejor con el esfuerzo que hacen para poder atraer a los clientes y lo que hacemos es cobrar al cliente para que éste aún así sea de, bueno, al final un cliente medio alto, ¿no? Para el restaurante. Ese es el modelo. También confeterías con platos. Bueno, al final nosotros sí que trabajamos con una lista de restaurantes que es seleccionada. No importa que sea cafetería, ¿no? Al final es un lugar. Trabajamos con muchos espacios que no sabemos si denominar los restaurantes o no. Lo importante es que allí se pueda comer y a nivel de plato, ¿no? Y lo único que al final con nuestro equipo realmente de growth, que es la gente que se encarga de, bueno, de seleccionar, contactar y hacer el seguimiento con los restaurantes, son los que determinan qué restaurantes están o no en Restaurant 50. Siento, pues estoy dando cuenta, y de una manera, encima me estoy dando cuenta tarde, de que el audio no funciona del todo bien y así me lo estáis haciendo saber. Sí, el audio, lo siento. Ya se oye bien de hace un rato, sí, pero hay otras personas que no todo. Se oye bien. Aquí estoy saltando algunas porque son todas del audio. Ismael pregunta, hola, si para desarrollar una idea necesitas programadores pero no tienes suficiente dinero para contratar gente, ¿qué paso recomiendas?
Bueno, si es lo que hablamos antes, si realmente para desarrollar tu proyecto tiene una base tecnológica, esto quiere decir que es una parte fundamental. Yo siempre soy del pensamiento que si es una parte fundamental, debe estar dentro de la empresa. Es decir, incluso debe tener parte societaria. Y más cuando no tiene dinero. Porque la vías de hacerlo, uno es que esté dentro de la compañía o dos, poder pagarle. Pero aun pudiendo pagarle, si es una parte fundamental, no es fácil poder llevar ciertos, bueno, digámosle, estilos de vida cuando estás lanzando una nueva compañía. Por tanto, muchas veces no se puede ni siquiera llegar a pagar con dinero. Entonces, no es fácil tomar la decisión de con quién te unes y quién debe de ser tu socio, pero si no tienes dinero, sí que es un punto en el que hay que moverse indiscutiblemente por eventos, en este caso sí, bueno, de desarrolladores, de startups, de emprendedores, para ver gente que puede tener tus mismas inquietudes y coincide contigo y puede llegar a unirse. Ahora bien, cuidado cuando se toman estas decisiones, es decir, no pueden ser de verse en el primer café. Al final llegamos a decir que es una persona con la que se va a compartir mucho, igual que si fuese una relación, ¿no? Con una persona, una relación al final de que vas a llegar a un matrimonio. Por lo cual, oye, antes de llegar al matrimonio, posiblemente se han dado muchos pasos antes, ¿no? O sea que yo recomiendo que esa parte fundamental sea parte de la empresa, pero igualmente si vas a llegar a un matrimonio, no llegues al día después de conocerte. Antonio Pastor, sí, pregunta, ¿cómo contactamos? Vale, en alguna slide está puesto mi perfil de Twitter, que es @jpérez, y como correo, como email, podéis contactar de manera directa en joseantonio@restaurant50.com. joseantonio@restaurant50.com. Seguimos. Francisco pregunta, ¿el capital de dónde procede en nuestro caso? Sí, en nuestro caso, no sé si antes lo he comentado, en los socios iniciales pusimos 20.000 euros y fue por nuestra parte. Y después hemos recibido 50.000, que fue de ser seleccionados en un concurso a nivel nacional y con eso realmente no hemos tenido nada más. ¿Vale? Es un modelo y una estrategia de empresa que siempre es la que nos ha gustado mantener, es poder hacer lo máximo posible sin grandes inversiones. Bueno, porque al final muchas veces es necesario, pero que solo te inviertan cuando realmente lo sea. Es una recomendación, ¿no? Elsa pregunta cuántos comerciales tenéis. Vale, pues tenemos uno en la ciudad de Sevilla. Nosotros, ok, le llamamos como City Managers, son los que controlan esa ciudad. Y tenemos uno en la ciudad de Sevilla y otra persona que está comenzando con nosotros en la parte de Málaga. E igual el de Valencia lo hace desde la oficina de Sevilla. Es decir, con todo esto, igualmente estamos probando. Sabemos que tenemos que tener cercanía con los restaurantes, pero al final esto tiene un coste, ¿no? Entonces el de Sevilla puede estar en la oficina nuestra en Sevilla, el de Málaga está comenzando con nosotros y tiene el desplazamiento, está ubicado en Málaga, y el de Valencia lo estamos haciendo a distancia, simplemente es por coste. Son los tres y realmente nuestro responsable comercial, que él está en Madrid, que es donde estamos teniendo ahora mucha más penetración. Ok, Angélica dice buscar patrocinadores. No sé exactamente a qué te refieres, Angélica. A ver, buscar patrocinadores. Que si tenemos patrocinadores, ¿puede reformular, Angélica? Lo siento. Elsa vuelve a preguntar, ¿todos los miembros del equipo realizan esas labores? Entiendo que frente a la pregunta de antes es que si todos los miembros del equipo son comerciales. No, no, no todos los miembros del equipo son comerciales. Nosotros tenemos una parte principal que es la tecnología, tenemos una segunda que es comercial y tenemos una tercera
que realmente es más comunicación, no es tan venta, no es tan comercial venta, es más comunicación que se encargan, bueno, de hacer lo que podéis ver en la web, de que las fichas realmente de los restaurantes, bueno, pues tengan la vista que tienen, contactan con los restaurantes, están realmente en una comunicación igualmente como servicio al restaurante y lo que se necesite. Sí, son las tres partes. Daniel pregunta, buenas tardes. ¿Cómo llegas a conocer en profundidad la necesidad del cliente o un sector de mercado? ¿Lees tendencias en encuestas? ¿Cómo lo intuyes o conoces? Bueno, al final, conocer el sector indudablemente es cuestión de tiempo. Muchas veces puedes leer, pueden llevarte tus primeras sensaciones, pero no es algo que sea rápido, ¿no? Entonces, el sector lo conoce metiéndote en él. Y metiéndote en él es bajando, preguntando, estando cerca, en nuestro caso, de los restauradores, es decir, visitándoles mucho para saber realmente cuáles son sus problemas y así día a día, hasta que realmente, bueno, lo vas conociendo mucho más. También es verdad que, por ejemplo, un sector en concreto no son los mismos problemas los de Sevilla que los mismos problemas que los de Madrid. No tienen nada que ver, ¿no? Entonces, cuidado muchas veces con esto y con extrapolarlo, ¿no? Eh, de ahí que nosotros, ahora con la entrada que tenemos en Madrid, bastante más fuerte, mmm, bueno, el responsable comercial esté allí y yo en mi caso un 80% de mi tiempo ahora, ¿no? Para poder llegarlo a conocer más, pero estando con ello. O sea, no tiene más, no vale leer. Vale leer como un plus para tener algo más de conocimiento, pero estando muy cerca de él, en la respuesta. Ah, Angélica pregunta ahora de nuevo, ¿cómo buscar patrocinadores? ¿Cómo buscar patrocinadores? Nosotros, por ejemplo, tenemos, no es patrocinadores tal cual, tenemos una red de blog afiliados, que son blogs de gastronomía, que realmente lo que hacen es escribir posts sobre lo que hacemos o poner anuncios nuestros para que realmente, bueno, sus lectores puedan llegar a conocernos, ¿no? Esto funciona a nivel de referral, que se llama, y, y realmente, bueno, al final es esta parte del equipo de comunicación de la que antes hablamos, la que también contacta con ellos, ¿no? Es la forma de buscarlo. Mm, patrocinadores, en realidad tal cual, mm, nosotros realmente eso, la red que más tenemos es de blog afiliados, no a nosotros. Y lo hacemos de esa manera, sabiendo quiénes son, leyendo mucho, o sea, escuchando mucho las redes sociales para ver cuáles son los perfiles que más se mueven en torno a la gastronomía y a partir de ahí dar el paso y contactar con ellos. Sí. Francisco pregunta, ¿puede volver a definir qué es crear un modelo no escalable al principio? Sí, bueno, lo que me quería referir con esto es que al final tenemos que buscar que el modelo sea escalable, ¿no? Tenemos que llegar a tener el máximo número de clientes posible. Pero, pero en un principio es complicado que operativamente lo hagamos escalable, que consigamos vender, desarrollar el producto. O sea, es poner un punto más al principio que no hace fácil la labor y que además va a hacer preocuparte más por hacer tu producto escalable que realmente de vender. Y lo que tenemos que hacer realmente es vender. ¿Pero por qué? Porque el conseguir esas primeras ventas es lo que te va a hacer a ti realmente ver que tu producto es aceptado. O sea, ya no existen encuestas, ya no existen condicionales, ya existe mi ha pagado. Entonces realmente cuando tú consigues que eso te lo haga un cliente, 2, 3, 8, 10, 20, depende de cómo sea cada uno de esos clientes, de lo que te reporte cada uno de los clientes, ¿no? Lo que sea, de la unidad que cada uno de los clientes te dé, tú determinas el número necesario. Pero cuando tú ya tienes esos clientes, has sido capaz de ver por qué te pagan y de ver realmente qué es el producto que le soluciona su problema y por eso te están pagando. Entonces, a partir de ahí es cuando tienes que hacer
realmente para poder escalar. A lo mejor necesita escalar tanto la venta, el cómo llegar de una manera más rápida a los clientes, o escalar necesidades de tecnología que en un principio solo podían acoger a que ahí estuvieran contigo 100 clientes, pero no estuvieran 10.000. Pero eso para nosotros, para mí en concreto, es un paso posterior. Es un paso posterior a que tú ya has hecho un producto que realmente te están comprando y un número suficiente de clientes para ti, como para que te digan, ok, ahora es cuando lo vamos a escalar. Pero es que hemos conseguido hacer el producto que el cliente quiere. Y no me estoy entreteniendo, que suele pasar, en hacer un producto y empezar solo en hacerlo escalable desde el principio, que te ocupa el que no te orientes a qué es lo que realmente el cliente quiere y por lo que te está pagando, ¿no? Simplemente tienes en tu cabeza el cómo hacer y cómo llegar a 10.000, pero si no tenemos 100 todavía, vamos a ver por qué nos pagan 100, vamos a ver por qué nos pagan 200, y a partir de ahí veremos cómo llegar a 10.000, ¿no? Ese es el punto uno. Y el punto dos es que si tú consigues que a lo mejor te compren 100, posiblemente tus gastos de empresa ya estén cubiertos. Vamos a poner ese caso. Y eso es fundamental, porque cada una de las noches va a dormir un poquito más tranquilo. Y del dormir más tranquilo te van a salir y te van a fluir cómo hacerlo realmente escalable. Mientras que llevarlo todo a la vez siempre va a ser mucho más complicado. Tienes que intentar dar bueno, con ese punto de equilibrio y conseguir ese punto muerto de gastos y de ingresos lo más posible. Porque al final humanos somos y te va a hacer que tus ideas sean bastante más claras, ¿no? Para poder pensar. Estamos un poquito pasado de tiempo, no demasiado. Creo que he contestado todas las preguntas que por aquí encuentro. Voy a repasar rápidamente. Si alguien no le he contestado, por favor que lo diga. Y si alguien quiere formular alguna otra, que lo haga, por favor. A ver. Angélica, pregunta ahora. Sí. ¿Qué porcentaje se utiliza de la ganancia para reinvertir? Bueno, esto es lo que antes hablábamos. Lo principal es tener ganancia, ¿vale? Entonces, una vez que la tienes, mm, ¿cuáles utilizas para reinvertir? En el caso de una startup, yo te diría que en un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque necesitas seguir construyendo. Es cuando empiezas a tener ganancias, es cuando tienes que empezar a pensar que tienes que hacerlo lo más escalable posible y por tanto llegar a coger la mayor masa o mayor cuota que te pueda llegar a permitir el mercado. Entonces, reinvierte en un porcentaje lo más alto que puedas. Siempre y cuando, ¿qué? Para nosotros, siempre y cuando las necesidades del equipo, personalmente, a nivel de sueldo, estén cubiertas. Gracias, Antonio, también a ti por estar hoy con nosotros. Igualmente, Lucía, Elsa también. Buen fin de semana a todos. Angélica, sí, entiendo, claro, que dónde inviertes, dónde reinviertes. Vale, lo está diciendo, en productos o en marketing. Al final, siempre lo tenemos que llevar de una manera muy compensada. O sea, es decir, arrancamos, punto cero, haces un poquito de producto. Marketing para los primeros clientes. Producto, según te están diciendo los clientes, porque necesitan más o porque te va a hacer que si desarrolla un poquito más de producto vas a llegar a otros nuevos clientes. Al final, lo tenemos que ver como una balanza el desarrollo de producto y marketing, en la que muchas veces es complicado poner foco en las dos partes. Yo creo que es muy difícil y tenemos que ir casi a turnos. Esto no quiere decir que mientras estemos haciendo marketing el producto o si estamos desarrollando productos, no, sino que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo o gran parte de nuestro esfuerzo en alguna de las dos cosas. Es complicado ponerlo en los dos a la vez, sino que es una balanza en la que va subiendo cada parte y tiene que ir siempre lo más compensada posible, ¿no?
Entonces, ¿dónde reinvertir? La respuesta es indiscutiblemente según el punto en el que te encuentres. Si con los clientes que tienes ya están a gusto con el producto y tú crees que puedes llegar a más clientes con el mismo producto, invierte en marketing. Siempre. Si con el producto que tienes los clientes te están diciendo que necesitan un poco más de tu producto, un poquito más, algunas funcionalidades o que necesitan que sea un poquito mejor, o es necesario que tú veas que tengas que dar un salto en producto para poder llegar a más clientes, entonces tienes que hacer producto. Un placer igual, Francisco. Gracias también a ti y también Manuel. Creo, sí, que las tengo todas contestadas. Vamos a dar, si os parece, bueno, solo un minutito más, si alguien se está pensando que quiere hacer alguna otra pregunta. Y si no, oye, muchas gracias también a vosotros. La verdad es que, bueno, es un día entre ser viernes y esta hora y festivo el lunes, o sea que es muy agradable que estemos todos aquí. Mi contacto, como lo vuelvo a repetir, es joseantonio@restaurant50.com y siempre, para lo que necesitéis, podéis llegar a contactarme, ¿vale? Bueno, viendo que realmente nadie más pregunta, o sea, me queda realmente, oye, desearos también la gracia a todos vosotros, gracias por estar aquí y bueno, podéis contactarme para lo que necesitéis. Un saludo, chao. Oye, Fran, ¿qué tengo que hacer? A ver, no me sale. ¿Cerrar la aplicación directamente? Sí, que no me sale. A lo mejor es por Windows, porque a mí no me sale. ¿Eh? Mira, abandonar la seminario web. Sí, ¿no? ¿Te has dado? No. Sigue esto. Joder, macho.
¿Qué hago? Vamos a ver, en el... Es que no está escuchando todo el mundo, pero bueno. En la aplicación, ¿vale? Tienes Ujú. arriba, a la izquierda, archivo, opciones, ver. Archivo, opciones. Pues archivo. Y abajo del todo te tiene que venir, finalizar sesión, salir